¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, en el Nuevo Testamento? Gálatas 5, y siguiendo con lo que hemos venido estudiando de mirando lo invisible. Es más, en lugar de Gálatas todavía, que es justo antes, vamos a 2 Corintios 4 para retomar eso, que gran parte de lo que nos pasa, que se nos hace como difícil, hasta casi imposible a nosotros vivir, batallar, salir adelante, estar ecuánimes ante cambios bruscos o situaciones demasiado revolucionados y todo eso. Entonces, 2 Corintios 4, versículo 16, entonces venía Pablo hablando, primero a final de capítulo 3, mirando como en un espejo, pero mirando así por todos lados, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Entonces capítulo 4 empieza a hablar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y él pone a él y a los que ministraban con él, los pone, como que los coloca frente a los demás como ejemplo, después, y así funciona. Entonces, todo transparente, no hay manipulación, es simplemente presentar la verdad ante Dios y toda conciencia humana. Y entonces, versículo 16, por tanto, pero dice, no obstante, si nos cansamos, si estamos deteriorando, si hay un desgaste, pero por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, otra vez transformados de gloria en gloria, contemplando la gloria de Dios como en un espejo. O sea, algo que es 3 dimensiones, o sea, no es simplemente esto. Entonces, haciendo esto somos transformados, entonces el hombre interior se va renovando por esa contemplación de la gloria de Dios. Y por eso iniciamos la serie viendo cómo en la palabra de Dios es el comienzo de todo eso, lo que Dios nos revela en su palabra. Entonces, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, que son las que como que ya nos complica y nos enreda tanto y nos intimida y nos apachurra y demás. Entonces, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno de peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que son temporales, que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, mirando lo invisible, pero a la vez, es una paradoja. Estoy mirando lo invisible, pero estoy contemplando como en un espejo la gloria de Dios y siendo transformado. Entonces, obviamente, necesito dirigir mi atención y ser mucho más intencional en eso y más consistente en eso, en dirigir mi atención a la gloria de Dios. Ok, entonces, ahora sí, volteamos unas páginas en nuestra Biblia y llegamos a Gálatas 5, después de 2 Corintios. Y esto como claves de gozo, mirando lo invisible, vimos ya agua de altura, o sea, necesito agua de origen que venga como de las nieves del monte Hermón, como aquí en México, las nieves del pico de Orizaba y todos los manantiales como en Tehuacán y en Orizaba, Cervecería Moctezuma y todo eso, pues son los manantiales. Y es agua desde arriba, entonces por la presión de su peso encima, por eso brota, o sea, nace el agua sola, no es un pozo. Entonces, eso es lo que Jesús dijo, agua viva. Entonces, y ahora vamos a ver otra clave de gozo, que es servir a otros, como la Cenicienta. ¿Ves cómo se quejaba?
en la película. O sea, en la economía de Dios, la Cenicienta nunca le toca a un príncipe porque solo se queja y solo anda de soñadora y jugando con ratones. Hazme favor. O sea, le va a caer un virus, hantavirus, que es transmitido por ratones y toda la casa se va a enfermar. Pero pues, pero ¿qué tal su hada madrina? O sea, ella resuelve todo. Pero en vida real, la Cenicienta no está aplicándose a lo que le toca hacer, sino viendo así. Entonces la vemos como perfecta porque ella es un reflejo de cómo queremos vernos ante la adversidad. Pero realmente es un cuento y la Biblia es verdad. Entonces, viendo esto, veamos aquí Gálatas 5, y Gálatas 5 ya está aterrizando, sí, entonces es por gracia, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo no vamos a acabar por la carne? Entonces, ¿cómo regresar? Los Gálatas tenían que regresar a la doctrina de la gracia de Dios que les salvó y al verdadero poder del Espíritu Santo para cambiar sus vidas y no vivir basando todo en un legalismo y obras, queriendo agradar a Dios con lo que nunca le pudo agradar. Entonces, llegamos a versículo 13. Entonces, sí es muy contundente aquí el tono, pero luego dice en versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, otra vez, pero muchas veces no estamos en libertad, estamos en la gracia. Pero dejan de ver que libertad implica oportunidad. Puedo hacer lo que quiero, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, si tú ganaras el premio mayor de la Lotería Nacional, pues prácticamente puedes comprar lo que tú quieres. ¿Qué vas a comprar? Y no me digas que nunca has pensado qué harías con un dinero que no, o sea, con tanto dinero que, o sea, apestas de tanto dinero, tanto billete. Entonces, ¿qué harías con eso? Entonces, otra vez, si puedo hacer lo que quiero, y entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y eso nos sirve mucho como para ver realmente las intenciones y los motivos y qué es lo que realmente me hace quien soy. Es eso, son las cosas preverbales, los deseos de mi corazón que todavía no he podido como plasmar en quiero esto. Hasta Judas Iscariote no sabía él que él iba a entregar a Jesús, pero lo sabía Jesús. Pero como fue caminando con Jesús ese tiempo, él llegó a un punto que fue y ofreció entregarlo y cuánto me dan por entregárselo. Pues como que dices, ¿por qué necesitaban un cómplice dentro del círculo de los discípulos? Porque no podían echar mano de Jesús. ¿Y cómo no le entra a Judas que él es totalmente desechable para los fariseos y sacerdotes? O sea, es desechable, pero él se cree que él va a ser de más valor y va a ser importante. O sea, es el cuento de siempre con un traidor. Entonces, es muy importante ver eso, que entonces cuando supo bien, Jesús le dice, están en la cena de la Pascua, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces Satanás entró en su corazón, o sea, se puso de acuerdo, ya su deseo para destruir a Jesús era el mismo deseo que tenía Satanás. Entonces entra en su corazón, o sea, ya la combinación y entra la llave en el candado y vamos. Entonces es importante ver eso, que eso, mis deseos, mi afecto, como lo hemos mencionado muchas veces, son lo que realmente nos hacen quienes somos. Y entonces puedo empezar a ver cómo la palabra de Dios actúa en mi afecto, cómo conocer a Dios y caminar en la luz actúa eso también en mis deseos, en mi afecto. Eso va a cambiar quién soy. Por eso, mirando como en un espejo, fijamente, constantemente por todos lados, conociendo la gloria de Dios, va a cambiar mi afecto y mi vida va a ser diferente. Va a cambiar quién soy. Entonces, para libertad, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces podemos decir, entonces no es una oportunidad para la carne, sino oportunidad para ¿qué? Pues si nos dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Es oportunidad, la libertad que me ha dado Cristo por comprarme,
lavarme, redimirme, perdonarme. Entonces ya, y me suelta. En el rancho, cuando yo estaba creciendo, nos tocaba a veces tener que desinfectar o limpiar o de alguna manera trasladar gallinas. Era granja de huevo, pero muy al estilo food, entonces todo hecho a mano. Entonces, y teníamos, entonces mi papá y yo después también ya podía, pero era tomar a 2 gallinas y mi papá tomaba 4 por sus patas. En la noche entras y están así bien atontadas, entonces están nomás así. Si fueras coyote o zorrilla o algo así, les matas de por medio y así nos hacían. Entonces entras y les haces eso y le tomas así sus 2 patas y otra gallina sus 2 patas y así y les cuelgas así. Y van así quietas, aletean un poco y dicen, qué cosa. Pero les cuelgas así, cabeza abajo, y se vuelven muy pensativas, porque por fin ya hay sangre en su cabecita y su cerebrito, entonces ya se ponen pensativas las gallinas. Entonces ya les llevamos al otro gallinero que ya está limpiado y listo y todo, los llevamos ahí. Y regresas con otro par o otras 4 gallinas y estas todavía están así pensando en lo infinito. Entonces tenías que hacer esto. Vámonos, señora. Y ya se levantan. Entonces, libertad, ya pueden hacer, a ver, acomódense, vayan allá, busquen su mejor amiga o algo y cuéntense lo que soñaron. Entonces, todo eso, pero ya están libres, pero no lo saben. Como que, como que todavía no han llegado a esa conclusión. Ya puedes hacer lo que tú quieres, ya te solté. No soy el coyote, no soy el lobo, no te voy a comer. Entonces, ya, libres. Entonces, ¿pero qué vas a hacer? A veces nos pasa que andamos ahí como las gallinas, como atontadas, pensando en lo infinito. Y no nos trajo a eso Dios a tan grande precio para estar nomás así. Como pollo pensando así. Entonces, servíos por amor los unos a los otros. Ahora, mucho sucede en las iglesias que el servicio en la iglesia es equivalente o sinónimo con amar a Dios. Pero realmente lo que han hecho es idolatría porque ya ponen a la iglesia en lugar de Dios. Entonces, y si la gente no le das oportunidad de servir en la iglesia, entonces no le estás dejando amar a Dios y la Biblia no enseña eso. Entonces, es servirnos unos a otros así, por amor. Entonces tenemos que decir, entonces eso cómo se ve. Pero es importante entender aquí que como clave de gozo, como para entender que si puedo entender esto y instalarlo en mi corazón y en mi entendimiento, servir a otros por amor como manifestación de mi libertad en Cristo, no como obligación o como para obtener oportunidades o respeto o privilegio en la iglesia o qué sé yo, poder tocar las ofrendas o saludar diferente al pastor o algo así. Entonces, muchas veces eso empieza a entrar ahí y no entra. ¿Okay? No entra. Y es importante para nosotros entender entonces qué es la oportunidad que Dios me ha dado por librarme de culpas, de miedo, de esa sensación de miedo por culpabilidad, librarme de todo eso. Entonces la oportunidad que eso representa es, si voy a servir por amor, voy a servir porque fui librado, voy a servir sin miedo unos a otros. Voy a servirte sin miedo. Y ¿sabes qué? Es un gran reto. Porque todos tememos el rechazo, los malos entendidos, los chismes, etcétera. Como que hay una desconfianza, un miedo en eso. Pero lo que esto representa realmente es esa libertad para hacer algo quizás complicado. Si no sabes lo que es complicado, ponte a servir en estacionamiento los domingos y te toca lo que te caiga ese día y el sol y todo bien sabroso, pon tu filtro solar y todo. Es eso y es un reto
Porque va a quedar, Dios hace las cosas para que quede más allá de nosotros la totalidad. Voy a tener que crecer y literal que mi alcance crezca y se estire para echar mano a lo que está poniendo. Entonces, pero el miedo obstruye. El miedo nos hace encoger y estar así, pues quién sabe, mejor nomás finjo, mejor nomás saludo, mejor nomás digo buenos días y paso rápido. O sea, eso es lo que produce el miedo. Pero imagínate que no hubiera miedo en servir. O sea, que te puedes equivocar y no es que no pasa nada. O sea, imagínate en estacionamiento, alguien te saluda, le saludas y ¡pras! Ya pegó el otro coche. ¿Y ahora? Entonces sí cosas suceden, ¿no? Y no es servir sin cuidado o servir en una forma negligente, pero es sin miedo. Entonces trata de procesar eso. ¿Y qué sería? Intentar cosas, aprender cosas y no tener miedo. Y el estilo escolar, el estilo académico desde preescolar, aquí ha sido siempre como régimen militarizado y todo, y es de miedo. Tienes que memorizar. No te atreves a hacer una pregunta en aula porque o tus compañeros ya te van a hacer pamba porque ahora sí ya le recordaste que tiene que dejar tarea, entonces sobre de ti va esto. O igual ya te señala el profesor por preguntas raras o impertinentes o lo que sea. Entonces hay un miedo de preguntar. Por eso siempre insisto, hazle preguntas al texto cuando vas estudiando la Biblia, cuando vas leyendo, pregunta. Dios no se va a enojar que tú estés diciendo, a ver, no entiendo. ¿Por qué dice esto y aquí dice esto? Pero igual no te enojes. Porque Dios no está escondiendo nada, Dios no está poniendo trampas, entonces tampoco te enojes, tampoco te desesperes, pero con libertad, sin miedo, hazle preguntas al texto. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué repite esta palabra tantas veces? ¿Por qué está haciendo contrastes? ¿Por qué hace comparaciones? ¿Por qué dice que esto es similar a esto? Entonces, hazte preguntas y haz preguntas al texto. Y Dios no te va a dar el reglazo. Que por andar de preguntón, sino te va a sacar una joya porque estuviste rascando un poco más. Y bueno, ya hemos hablado mucho sobre eso, pero bien. Servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema que tenían en su legalismo, queriendo ser perfectos, santificarse y perfeccionarse, como creyentes en Jesús a través del legalismo, solo produce esto. Dice, si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, produce agresión, envidia, ataques, patadas bajo el agua y todo. O sea, produce otra cosa que no es santificación. Pero parece... Si puedes hacer los poses de un fariseo, parece santificación, parece santidad, parece ser muy espiritual y como Cristo, y más si tienes el dominio del tono de voz. Entonces, todo eso es muy bonito, pero en práctica, codazos, patadas bajo el agua, comentarios indirectas y todo, entonces tengan cuidado, dice, eso es una opción, morderse. Morderse y comerse unos a otros, pero cuando ya no hay nada, ¿quién corta el último hueso y divide entre los últimos dos perros que quedan? Entonces, ¿cómo se va a arreglar esto al final? ¿A dónde lleva? Entonces, importante, tenemos la libertad a la que nos ha llamado, libres, perdonados, redimidos, mi futuro asegurado. Entonces, puedo hacer algo. Y si no me sale, lo puedo volver a hacer, lo puedo volver a intentar. O sea, es sin miedo. Entonces con esto en mente, vamos por favor a San Marcos, capítulo 10. Entonces el tema de servirnos así, y tan importante, Jacobo y Juan
hijos de Zebedeo, no Jacobo, el hermano de Jesús, sino el otro Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, pescadores. Entonces se acercan y le dicen, queremos pedirte un favor. Te doy un favorzote muy grande y no me lo vayas a negar. Entonces cuando alguien me dice eso, digo, híjole, eso le hicieron a Jesús y no salió. Pero, o sea, ¿cómo te voy a contestar? Pero entonces, ¿qué quieres? Pues en tu gloria, la gloria de tu reino, en lugar de contemplarlo así y conocer qué es lo que Dios ha puesto en tu mano. Entonces, en lugar de eso, en tu gloria, o sea, eso ya es, nuestra gloria es que me vean en esto. No es que yo te vea a ti, sino que otros me vean a mí. ¿Sí captas? Entonces, que en tu gloria, vamos a ver, está en versículo 37, Marcos 10, 37. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la cena del Señor, al final, en el aposento, uno sí fue Juan, que estaba a la derecha de Jesús, y Judas a su izquierda, no Jacobo, el hermano de Juan. Por eso no andes de así, pasado. Entonces, mira cómo fue esto. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Que eso es lo que nos pasa muchas veces. No sabes ni siquiera por qué te quejas y te quejas. Entonces, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, que era morir por los pecados de ellos mismos? Ellos dijeron, podemos. Mira, así de valientes. Y el apodo que Jesús les puso a Jacobo y Juan era hijos del trueno. Eran impulsivos y con arrojo y un tanto bruto también. Entonces, hijos del trueno. Y dice, a la verdad del vaso que yo bebo, o sea, la muerte, y dice, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, sufrir. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado en su gloria. Entonces, cuando lo oyeron los 10, porque estos dos ganones se adelantaron y le preguntan eso a Jesús, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, esa frase es muy común en los evangelios, de modo que no sé por qué ellos decían, ay, qué lindo, pero nunca vieron que esto también iba a ser su porción, dar mi vida por otros, servir a otros, sino qué bueno Jesús escogió esto para ser el Mesías y todo eso, pero realmente a mí quiero esto. Entonces seguir el deseo de mi corazón, y como vemos aquí con Jacobo y Juan, que Jacobo es el segundo mártir. Primero Esteban, luego Jacobo, y el tercero iba a ser Pedro y Dios lo sacó de la cárcel. Entonces, pero Juan, entre los apóstoles, no murió mártir. Y quedó hasta entrando en el segundo siglo y escribió el Evangelio de Juan como testamento a la siguiente generación de lo que es y no es Jesucristo. Entonces, importante para ver eso, o sea, tan distinto su fin y su destino de los dos hermanos, hijos de Zebedeo, o sea, tan distinto lo que era el camino de cada uno. Y aquí una vida corta y una muerte casi anónima, y aquí Juan, el último de los apóstoles, y todos diciendo, aquí tenemos 7 evangelios, ¿nos puedes decir cuáles son y cuáles no? Y él así, entonces en su vejez no poder terminar, sino seguir vivo y como pasando la estafeta a la siguiente generación. Entonces él en algún momento pudo haber dicho, ¿por qué no estuve ahí cuando agarraron a mi hermano? Y los dos íbamos juntos. Y ya, o sea, ya.
ya acabamos, aquí está mi cuaderno, ya me voy. Entonces, imagínate eso, todo así, lo que ni Jacobo ni Juan podían imaginar que sería su camino, porque estaban imaginando otra cosa. Y si te das cuenta, sí, mis deseos, mi afecto me hace quien soy. Entonces chécate. Es importante ver eso, lo que realmente quiero, lo que realmente es el motor para hacerme levantar, para hacerme hacer otra cosa, para hacerme hacer un sacrificio, para que, o sea, y siendo libre para escoger lo que de veras quiero, que es lo que escojo. Y eso te va a servir mucho para saber, realmente no lo quiero tanto. No lo quiero. Quiero a Jesús. Y cuando eso empieza a ser como a ser tu resolución de ese conflicto interno de deseos, lo que quiero es Jesús. Ya no quiero esto, ya no quiero el otro. O sea, sí es interesante, sí es atractivo, hasta ni es malo. Hay cosas que no son malas, pero las deseas y luego dices, si es esto o Jesús, ¿qué escojo? Pablo con los filipenses dice, yo no sé cuál escoger, porque estar con Jesús es mucho mejor, pero quedarme con ustedes es fruto para ustedes. Y entonces siguiente renglón, ya sé lo que voy a hacer, me voy a quedar. O sea, como si Dios pusiera delante de Pablo, ¿qué escoges, Pablo? Pero nos revela un poco los deseos que hacían, quién era ese hombre, el apóstol Pablo, que sus deseos cómo forman al hombre, ¿ok? Entonces, teniendo eso en mente, podemos avanzar mucho. Entonces, bien, con esto vamos a lo que sigue. Mucho lo que tenemos que entender es como clave de gozo servirnos unos a otros, uno porque libres, pero también por la gracia. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, dices, órale, sí, 2 Corintios 12, regresamos. Interesante ver los temas que Pablo saca con los corintios, que como que no eran aptos para que él discursara sobre eso, sobre la gracia, sobre la debilidad, pero precisamente porque los corintios tenían el problema que valoraban más hermosura y guapura, talento, elocuencia, inteligencia, prestigio, palanca social, todo eso, o sea, eso es lo que valoraban. Y entonces, imaginas que Pablo llega entre ellos, chaparro, pelón, no con las facciones y los rasgos de griegos en los ideales de hermosura varonil para un griego y la elocuencia para un griego, o sea, todo, y tenían escuela de oratorio en Corinto, tenían sus propias olimpiadas en Corinto y todo. Entonces ellos ya tienen su perfil y entra Pablo así, y como fue apedreado, o sea, un poco así, su nariz va para allá, una oreja ya está como hecha chicharrón, o sea, está todo eso, problemas con los ojos, todo lo que pasa. Entonces va a dar un oratorio, va a discursar. Y Dios hizo maravillas en Corinto. Y no pudieron negar lo que decía el Evangelio. Pero Pablo regresa y dice, ok, acuérdense que la palabra de la cruz para los griegos es tropiezo, es escándalo y es ofensa y es locura. Acuérdense de eso porque se desubican mirando alrededor y no fijándose, lo que vimos aquí en capítulo 4, no fijándose, no estudiando la gloria de Dios. Ahora, entonces, 2 Corintios 12, y Pablo empieza a decir, ok, ¿quieren revelaciones? ¿Quieren grandeza? Bueno, ok, voy a cometer un delito y voy a hablar con locura de grandeza. Entonces, pero habla como si fuera otro hombre y fue él. Algunos sugieren que fue cuando lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo tiraron como muerto. Y no sabemos si murió y Dios lo levantó o si simplemente en su, o sea, privado de conocimiento por apedreado y todo eso, y probablemente por heridas, o sea, porque no eran piedras que tiras a un perro, sino piedras como si fueran mangos y melones.
de este tamaño. ¡Sas! Que con 2 manos tienes que hacer así. Entonces eso te pega en la cabeza, algo se chispa, porque algo se afloja ahí, algunas tuercas ya se van rodando para allá. Entonces imagínate, y con fracturas, con el efecto de eso, y Dios lo levanta. Y luego, para acabar de loco, se vuelve a meter en Listra, en la ciudad, donde le apedrearon. Entonces, cuando ves eso, dices, ¿cuáles eran los deseos, las intenciones de su corazón, el afecto? ¿Qué es lo que él realmente quería más? Que le hace meterse en Listra. O sea, era como para decir, híjole, ya no doy una. Oigan, Timoteo, métanse ahí porque dejé mi mochila. ¿No? O sea, ya no quiero yo, realmente ya me voy, si así es. O sea, eso es lo que yo haría. O sea, cuando yo me abrió aquí la frente, cuando cayó el gato hidráulico sobre mí y estamos cambiando la llanta y todo eso, dije, si estos allá en la Sierra Negra quieren ir al infierno, yo les hago la maleta y yo llevo sus maletas al taxi, yo les ayudo con la mudanza si quieren ir al infierno. O sea, yo sí toqué fondo. Y Dios, sin dejarme así todo privado y apedreado, pero Dios tuvo que tomarme así y pararme y decir, no, todavía no. Y devolverme algo que hizo pedazos con esa noche así de mis ilusiones y mis deseos, lo que yo creía necesario y posible y correcto y todo eso hecho pedazos. Entonces Dios dice, haz esto. Y lo simplificó. Entonces ve esto, que nuestro afecto, lo que quiero más, sí me hace quien soy, sí te hace quien eres. Entonces, seguimos. Entonces él dice, todo esto, oí cosas en el cielo que no hay palabras para decir, o sea, son indecibles, pero sí son cosas verbales, pero simplemente no hay palabras. Y lo ves en Apocalipsis como Juan trata de describir y que las palabras quedan cortas y quedas como confuso. ¿Qué es lo que Juan vio? Pues vio esto, pero es como si un niño estuviera describiendo algo porque no hay palabras, él no tiene en su léxico las palabras para decirte bien. Entonces Pablo igual dice, hace 14 años fui arrebatado al tercer cielo, a la presencia de Dios, lo que Juan en Apocalipsis, y no hay palabras. ¿Cómo sería para nosotros 5 minutos así? Y regresas, te incorporas y todo te duele por las piedras o sea, ya tienes que, o sea, estás donde Dios te regresa ahí, pero con todo lo que era, así, todo, dolido, sin fuerza, te tienen que ayudar, pero no me aprietes el brazo. O sea, estás todo así, teniendo que seguir el próximo paso después, ¿qué sigue? Pero en tu cabeza dando vuelta a esto. Vi, escuché y nunca seré igual. Entonces, ¿qué sería para nosotros eso? Dices, ay no, pues eso sí, entonces ya no me quejo de nada. Ya mis reumas, ya el vecino escandaloso, ya esto, o sea, ya nada me afecta. Pero checa eso. En Efesios capítulo 2 dice que nos dio vida con Cristo. Juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, eso es mi perspectiva y punto de vista correcto desde su presencia, desde esa gloria. Pero normalmente sigo siendo como el sapo que la llanta acaba de pasar encima de él en la carretera. Y ahí te quedas. Y si te pegas a la llanta, pues sigues el viaje un poco dando vuelta, pero realmente ya no sientes nada. Entonces, normalmente eso es lo que sentimos, es que estamos aplastados debajo de las circunstancias y no sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. No tenemos ese punto de vista. Pero aquí Pablo está diciendo, yo sí. Imagina a los corintios, ¿sí? Pero Pablo luego dice, ¿y saben qué? Dice, ahora, versículo 7. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y nota, eso es presente, que me abofetee, no que me abofetara. Entonces sigue vigente, para que no me enaltezca, otra vez presente, que no me enalteciera, sino que no me enaltezca sobremanera. Un poco. O sea, sentir, wow, estuvo increíble. Pedirnos cómo. O sea, ¿y qué fue? Cansancio, problemas con los ojos, ausencias, cuestiones neurológicas. No sabemos qué fue. Recordando cosas, acusando algo que Pablo no tenía descanso, como si fuera un aguijón, que es lo que usan con un buey para que camine. Entonces, así, o sea, no hay descanso. Pobre buey quiere ya estar ahí igual contemplando lo infinito, masticando un poco de alfalfa, y ahí está el granjero, no, camínale. Entonces Pablo así, que nos abre una ventana para entender quién sería Pablo si no fuera por Cristo en su vida. Simple bestia que no toma un paso si no le pican el trasero. Entonces, y ves quién es Pablo en Cristo, dices, ok. Sí, esas son cosas de pensar y leer y otra vez y por fin empezar a decir, Él era como nosotros y Jesús lo llamó. Y le tocaron cosas terribles, vivir y casi morir, y naufragios, y le dieron con palos, y le apedrearon, y le encarcelaron, y le acusaban, y luego hermanos falsos le acusaban de cosas. O sea, es como el colmo de todo. Y él dice, pero para que las revelaciones no me envanecieran, respecto a lo cual 3 veces he rogado, entonces igual sus peticiones a Dios quedaron sobre el escritorio, o sea, no en la basura. He rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo dice, y sigo pendiente con la petición. Y me ha dicho, pero no sin respuesta, su petición. Y me ha dicho, y eso es importante decir, me ha dicho y no me dijo. Si te das cuenta, o sea, me ha dicho, su respuesta queda también entre ellos, así, flotando todavía, no es asunto cerrado. Entonces me ha dicho, bástate mi gracia, o sea, te basta mi gracia. Eso es todo lo que necesitas, Pablo, mi favor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver como clave de gozo y como en el tema de servirnos en esa libertad que tenemos? ¿Qué es lo que escojo? Siendo libre para escoger lo que yo quiero, si escojo servir a otros por amor, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, las mamás se paran a medianoche porque su criatura está llorando, no porque le encanta pararse 3 veces en la noche, sino por amor, lo hace. Y también porque si no, no va a parar de llorar, entonces pues ya sé lo que quiere. Entonces, pero eso es lo que hay que hacer, no lo hace porque él siente, sino porque es necesario. Pero otra vez, el deseo de hacer lo que es necesario es lo que le hace esa mujer que es. Que luego el 10 de mayo nos excedemos para agradecerle, ¿sí o no? Entonces, viendo todo eso, sí, nuestros afectos, y Pablo está diciendo sí. Y la verdad, o sea, yo quiero servir por amor, yo quiero edificar la iglesia, yo quiero ver a todos completos en Cristo. Lo que no quiero es este aguijón en la carne, eso sí no lo quiero. Entonces quítalo, por favor, Señor. Y dice, tienes mi gracia y no necesitas otra cosa más. ¿Cómo? Pues tenemos que comprobarlo nosotros. Y Dios nos está surtiendo a todos igual las formas de comprobar que sí, su gracia me basta. Es todo, o sea, no queda, no le falta ni una gota al vaso, bastante. ¿Okay? Entonces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo presentarle a Dios en ese momento, como Pablo? Mi debilidad.
Mi talento no le impresiona, pero si le presento mi debilidad, de algún modo eso me hace irresistible a la personalidad de Dios, que es generoso y compasivo. Entonces presentas tu debilidad, que es normalmente lo que no presentamos. Si tienes un lunar, lo cubres. Si tienes raíces blancas, las pintas. ¿Okay? Si tienes arrugas, las inyectas Botox. O sea, cubrimos, o sea, disfrazamos, disimulamos, distraemos de nuestras debilidades y de las imperfecciones y deficiencias. Eso es lo que más tratamos de no sacar a la vista. Y está bien, o sea, realmente yo no quiero ver tus raíces blancas. Si te incomoda, igual píntalas, o sea, está bien. Pero fíjate, eso con Dios no sirve. Él sabe, folicularmente hablando, Él sabe qué color realmente es cada cabello en tu cabeza. Entonces, que te inyectes aquí, o sea, ¿cómo sabes que esas patas de gallo que tú dices, ay, que hay que quitar eso y todo rayado aquí? ¿Cómo sabes si no son los besos de Dios que te ha dado en una vida no tan fácil? Pero son sus besos, es su dedo que te ha rayado aquí, y es su soplo que te ha pintado así todo escarchado tu cabello, y ya estás encorvado, y ya estás así, y que, o sea, como Pablo, deteriorado. ¿Era menos amado? ¿Era menos útil? ¿Podía experimentar menos el amor de Dios o el favor de Dios o el poder de Dios? Pero entonces, ¿por qué nos peleamos tanto con todo eso? Con la debilidad. Entonces, sí es clave de gozo. Sí es importante eso. Poder realmente ser libres, aún débiles, aún deficientes, ser libres para servir. Entonces, si la gracia de Dios me ha salvado, voy a poder servir en su gracia, porque su gracia me basta. Y hasta se perfecciona su poder en debilidad. Y dice, entonces, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces sí hay una transacción. Yo presento mi debilidad y Dios presenta su poder y reposa sobre mí y no disfraza mi debilidad. Algo que me encanta en eventos como por ejemplo las Olimpiadas. Tú ves a algún gimnasta y dices, yo hago eso y simplemente como muñeco mi brazo se queda agarrado del aro. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿No? O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Y los saltos y cómo corren tan veloz y todo, dices, y parece fácil cuando lo hacen ellos con tanta gracia y tanta habilidad y tanto ensayo, pero tú no estuviste con ellos a las 5 de la mañana cuando les duele todo el cuerpo y se tienen que parar a hacer más ejercicio. No estabas ahí. Es ahí donde no se veía fácil. Pero ahora, ¿qué tal? Ahora todo esto y reposa el poder sobre ellos y corren como bala, saltan como Superman. Entonces decimos, wow, qué tremendo. O sea, ves a alguien patinando sobre el hielo y dice, ¿cómo lo hacen? O sea, parece que no pesa, parece nada, pero ¿qué tal cuando está así levantándose de su cama y todo embarrado y todo le duele y tiene ámpulas en los pies y ámpulas en las manos? Cuando mi esposa hacía gimnasia olímpica en la prepa, o sea, siempre traía así cinta, microporo y todo, porque siempre traía ámpulas y llagas en las manos. Pero nadie ve eso, nomás ven una figura haciendo esto y maromas en el aire y salto con los jueces y eso, ¡ay, qué fabuloso! Porque no le están mirando las manos. Entonces, cuando el poder de Dios reposa sobre ti, nadie está mirando esas ámpulas que te arden. Están viendo todo eso, toda esa gracia y habilidad y poder moviéndose en el aire, lanzando algo, lanzando su cuerpo, cayendo de pie y no de cabeza. O sea, todo esto, eso es lo que están viendo. Entonces, ¿qué es lo que les maravilla? El poder de Dios. Por lo cual, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, clave de gozo, en afrentas. Bueno, también te insultan en necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está, clave de gozo. ¿Ok? Y vamos a terminar en Colosenses. 2 Corintios, Gálatas, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, llegamos a Colosenses capítulo 1. Entonces, obviamente, para servirnos unos a otros por amor, siendo libres, la libertad a la que nos ha llamado es para poder tener las oportunidades tan grandes y tan numerosas de servirnos unos a otros. El problema es que no es siempre tan fácil, no es siempre sin dolor. Pero nadie está viendo tus ámpulas, nadie está viendo tus llagas, nadie está viendo que esta mano ya se hinchó de la caída que tuviste y tienes que hacer así. Hubo una chica en un año en las Olimpiadas y siempre mi esposa viendo toda la de gimnasia femenil, entonces así, y jaló todo el equipo de su país, así con su puntuación los mantenía arriba, porque era tan excelente. Entonces hace quién sabe qué, de maroma al lado y de este lado, y dices, tú y yo hacemos eso y necesitan sacarnos así, vomitando porque estamos ya mareados de tanto dar vuelta en el aire. Y así, entonces cae de pie y hace así. Se fracturó el hueso de la espinilla. Entonces cae y la fractura y hace así, se le ve en su cara. Es control, es poder. Entonces cae así, se le ve en su cara, toma un paso y no pierde la figura y se presenta a los jueces, hace esto y luego ya se cae, pero terminó. Y el entrenador, la cargó. Y cuando ya está así, la cargó y le pone así, ves que le ponen bronce, plata, oro, y le pone ahí con su ramo de rosas y ella llorando de dolor, pero ganó y llevó su equipo a la medalla de oro. Y todos estamos inspirados. Inspira. Entonces ve e inspira. Haz esas maromas. Párate de manos. Haz todo eso. Es posible si el poder de Dios está presente. Pero entonces yo presento mi debilidad, mi cansancio, mi angustia, persecución, afrentas. Yo presento eso. Y Dios presenta su poder. Y servimos por gracia. Entonces, Colosenses 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dices, a ver, entraste muy así de golpe, porque, con gozo, dando gracias, pero ¿cómo? Porque yo leí en Corintios angustia, afrentas, debilidad, dolor, etcétera. Entonces, ¿cómo que con gozo? Vamos arriba. Vamos a ver en versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos de la conversión de los colosenses, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesito conocer su voluntad y saber por qué. ¿Por qué esto y no el otro? Y luego saber cómo vivir esa voluntad. Entonces necesito todo, no nada más saber lo voy a considerar, no, estar convencido y adelante y hasta tener en mi mano, ya sé cómo se va a hacer eso y solo tengo que presentar esto con mi debilidad y Dios presenta su poder. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, aún con la espinilla fracturada. Qué duro, qué difícil, pero lo hizo. Tenía su mirada en esa medalla de oro para ella y para su equipo y quedó en renombre. Y eso es algo que 4 años después vienen otras Olimpiadas y alguien le rebasó. Pero en Cristo eres único y nadie te rebasa. Estás en tu carril y puesto los ojos en Jesús. Entonces, hasta sin miedo, nomás haz lo que tú tienes que hacer. Y dice, agradándole en todo, presenta tu debilidad entonces, llevando fruto en toda buena obra, presenta tu debilidad y Él presenta su poder,
y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces voy a tener que andar, voy a tener que tomar pasos y hacer cosas y quizás que no siempre me salgan bien, pero voy a tener que intentar cosas para poder crecer en el conocimiento de Dios porque está allá, no acá. Entonces yo tengo que ir caminando hacia eso y a veces voy a estar rengo y seguir moviéndome para allá. Fortalecidos con todo poder, otra vez presento mi debilidad, Dios presenta su poder. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Acuérdate, mirando como en un espejo la gloria de Dios, siendo transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Entonces, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a mi habilidad, para toda paciencia y longanimidad, porque esa persistencia de seguir adelante en contra de estar cansado de gente y cansado de adversidad, seguir haciendo lo que sé que es su voluntad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Entonces no éramos y nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, otra vez llamados a esta libertad. Entonces puedo servirte en amor y tú puedes servir a otros en amor. Y hay libertad, entonces, ¿qué hago con la oportunidad que esta libertad me da? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces todo es posible, todo puede suceder. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que suceda? Tengo que caminar hasta allá para saberlo y vivirlo. Vamos a orar. Nuestro Padre, yo te pido esta noche por cada hombre y mujer aquí en este lugar, en el auditorio, y te pido, Señor, que cada uno sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, para poder así andar digno de ti, tomando pasos que cuentan, no titubeando y no arrastrando los pies, sino seguros todos de lo que es tu voluntad y sabiendo cómo y qué hacer y por qué hacerlo. Entonces así andar digno de ti, llevando fruto en toda buena obra. Y nosotros así también fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Y el rostro de Jesús en el camino a Damasco, con Saulo de Tarso, brillando como el sol a mediodía, conforme a la potencia de tu gloria, fortalecidos, para que con gozo podamos estar dando gracias a ti. Y esas gracias, esa gratitud está más adelante a donde vamos a llegar, habiendo hecho tu voluntad y caminando en eso, comprobando y creciendo así en el conocimiento de ti. Señor, eso es nuestro deseo, son nuestro afecto, nuestro gusto y preferencia, y sabemos que venimos todavía con una mezcla de deseos, con una mezcla de gustos y preferencias, y nuestro afecto no es puro hacia ti, como el tuyo hacia nosotros. Y nos recibes aún así, y nos has hecho aptos aún así para participar de la herencia en luz de los santos. Y te damos gracias, Señor, por librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y después de eso, ¿qué puede decir? No, pues no me conviene, no es lo que yo quiero para mí. Entonces, viendo esto, Señor, solo te pedimos, nos presentamos a ti, así como somos, y te pedimos, preséntanos tu poder para hacer lo que tú quieres hacer, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.